Pueblo, sean todos bienvenidos, hermanos, hermanas, en esta bendita mañana de domingo 21 de abril. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Déselo fuerte porque por aplaudir no se para. ¿Qué dicen amén? Otro aplauso fuerte, hermano, por nuestra hermana que está por primera vez, nuestra hermana María Guadalupe Hernández López. ¿Quién es? ¿Es usted? Bienvenida, hermano, en el nombre de Jesucristo. Todos, hermanos, sean bienvenidos, hermanas, en esta mañana. Y como siempre, ¿verdad? Deseamos la alabanza de penúltima decía que si no quiero conocerte más. ¿Cuánto quiere conocer más al Señor? ¿Cuánto quiere conocer más al Señor? ¿Cuántos traen una Biblia? Léala y ahí lo va a conocer. Ahí están sus propósitos, sus planes para aquellos que tenemos el Espíritu Santo y es el que nos va guiando hacia la tierra prometida que se llama la Canaán celestial. ¿Quiénes dicen amén? En esta mañana vamos a ir a la palabra de Dios. Como ustedes saben, la tradición hoy celebra la resurrección del Señor y muchos lo hacen de buena fe, ¿no? Pero hermanos, cada quien nos va a dar cuenta de lo que haga. Para nosotros, hermanos, todos los días son de fiesta para el Señor. Todos los días. Dios, como repetimos muchas veces, Dios no demanda una semana, ni un mes, ni un año santo. Es toda nuestra vida. Dios nos demanda santidad, es decir, apartarnos del mundo y caminar conforme a sus propósito. Así que, hermanos, ¿por qué no se pone de pie? Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo, hermanos, 5, versos 7 y 8. Cuando lo tenga me dice amén, me doy gloria a Dios, una aleluya. Que se vea que somos un pueblo vivo, porque nuestro Dios vive. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, ya lo tiene. Vamos a orar primeramente y luego ahí de pie vamos a leer. Padre, te damos las gracias, bendito Dios, en esta hora, Padre bueno, con todo nuestro corazón, Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, primeramente por tu gracia que es para con nosotros, por la vida que tú nos das, por la bendición, Padre, de poder buscarte, de poder congregarnos, Señor, alabarte por medio de los cantos, pero también escuchar tu palabra. En esta hora, Señor mío, que sea tu presencia llenando este lugar, que sea llenando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu inmundo se va fuera de este lugar. Y confesamos tu presencia. Padre, permítenos conocerte más a través de la palabra, de esa palabra que tú inspiraste a hombres de Dios, Señor, y que nosotros ahora podemos recibir, vivirla para un día estar delante de tu presencia. Dios mío, permítenos, Señor, estar atentos a tu palabra, Dios mío, y que no salgamos de este lugar como entremos, sino antes bien salgamos, Señor, edificados, Señor, animados y consolados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así como está de pie, hermano, hermana, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en su capítulo 5, versos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, todos con su Biblia. Limpiaos pues, ¿ya lo tiene la palabra? Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Todos juntos, el verso 8.
Así que celebremos la fiesta, no con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Puede sentarse, hermanos, es palabra de Dios. Decía que por estas fechas muchos celebran lo que Cristo hizo por nosotros. Y muchos hasta, hermanos, hasta lo toman como de burla. Yo veía un video por ahí que un varón que representaba, dice, a Jesucristo, estaba completamente borracho. Entonces vemos la manera como el mundo le ha perdido el respeto a lo que el Señor hizo hace 2000 años por amor a usted y por amor a mí, pecadores. Es bueno que todos los días meditemos sobre vuestros caminos, porque inevitablemente, hermanos, todos un día daremos cuenta delante del Señor. Y hermanos míos, el apóstol Pablo aquí está viendo un caso que se movía en esta iglesia, de un varón que vivía con la esposa de su papá, y la iglesia o los líderes lo permitían. Y Pablo exhorta a esta iglesia, por supuesto, hermano, que la levadura simboliza el pecado, la maldad, hermanos, que antes teníamos. Por eso habla de una vieja levadura. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo aquí? Yo creo que todos tenemos aquí el Espíritu Santo, y es el que va sacando todo lo malo que hay en nosotros. La pregunta es cómo va ese proceso. La palabra manda que tenemos que llegar a la estatura de un varón maduro, de un varón perfecto, ¿no? Y es a través de la santificación. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando leemos la palabra y empezamos, hermanos míos, a obedecerla, a practicarla. Cuando empieza la santificación y nuestra vida, hermano, empieza a ser transformada con el poder del Espíritu Santo. A su nombre. Gloria. El tema se llama, hermano, desechemos la vieja levadura, y está ahí en la pantalla. Ahora, hermano, yo sé que en estos días el mundo decía, celebran y hacen la significación de la muerte de Cristo. Muchos evangélicos van de madrugada, ¿no?, a las 5 de la mañana a hacer su culto, llegan todos de blanco, con flores blancas, y hacen todo un show, cuando la verdad pues debe ser todos los días, hermano. No solamente este día, ¿no?, que quizás ni fue hoy cuando el Señor fue sacrificado y levantado vivo. Ahora, hermano, ¿qué es? Aquí el apóstol Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Yo quiero explicarle un poquito acerca de la historia de esta fiesta que aún celebra el pueblo judío, el pueblo de la promesa. Ahora, hermanos, ¿qué es la Pascua? Aquí traigo un estudio por ahí que encontré y estuve analizando. ¿Qué es la Pascua? Dice la palabra, la Pascua, es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios libró a los israelitas de la esclavitud en Egipto en el año 1513 antes de Cristo. Hablamos de casi 3500 años. Dice, Dios les mandó a los israelitas a conmemorar este suceso tan importante todos los años en el día 14 del mes judío de Abib, que es abril, más tarde llamado el mes de Nisan. Quiero que vaya para que comprenda esto a Éxodo 12:42. A su nombre. ¿Quiénes están aquí? Qué bueno por lo que estamos aquí, ¿no? Muchos andan allá contaminándose, ¿no? Porque ¿qué hay en los ríos? ¿Qué hay en los mares? Mucha cosa mala, ¿verdad? Mucha perdición. Éxodo 12.
Vamos a ir un poquito a la historia. Ya lo tiene. Éxodo 12, 42. Dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Este era lo que el Señor mandaba a aquel pueblo. Ahora, ¿por qué se llama Pascua? La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos en Egipto. Éxodo 12, 27, ahí mismo, para que vayamos comprendiendo. 12, 27. Ya lo tiene. Dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó que dice, y adoró. Dice la palabra, dice la enseñanza, amados hermanos, dice, antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les digo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de su casa. Esto viene en Éxodo 12, 21 y 22. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos de vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, dice la palabra, mojado en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga, dice, de las puertas de su casa hasta mañana. Esto es lo que el Señor mandó hace 3500, cuando estaba tratando con Faraón. Esta fue la última plaga que Dios mandó antes de sacar a su pueblo de Egipto. Dice, cuando Dios viera esta señal, pasará por alto sus casas y protegerá sus primogénitos. Qué importante, hermanos, es entender que como aquel pueblo Dios nos guardó de cuántas cosas. De esa manera Dios nos guarda a nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Dice la palabra, cómo se celebraba la Pascua en aquellos tiempos, en el tiempo de los judíos. Dios les dio a los israelitas instrucciones sobre cómo celebrar la Pascua. Algunos de los aspectos que menciona la Biblia relacionados con la celebración de la Pascua son los siguientes: el sacrificio, el día 10 del mes de Abib o Nisan, que es abril, o puede ser marzo también. Las familias escogían una oveja o una cabra de un año de edad, y el día 14 la sacrificaban en la primera celebración de la Pascua. Los israelitas salpicaron sangre del animal sobre la puerta de la entrada y sobre los postes de la puerta, lo asaron y lo comieron. La comida, además de la oveja o de la cabra, los israelitas comían pan sin levadura. Recuerde que la levadura significa, hermanos, el pecado, la maldad que nos invade, sustancia fermentosa en todo lo que se mezcla. Por eso qué importante, hermanos míos, es mantenernos velando y orando, porque el pecado, hermano, está en nosotros. Quizá alguien por acá lo pueda llover de frente, pero su mente andará en otro lado, ¿no? Quizá pensando cosas que ni siquiera son de Dios. El pecado, hermano, es esa levadura de la cual Dios quiere que nos despojemos poco a poco. Nos cuesta, hermano, decir la verdad. Qué fácil es decir una mentira, ¿no? Y a veces hasta Dios, ahí voy a estar en la actividad, hermano. Y a veces, hermano, con qué tranquilidad, hermano, ofendemos a Dios. Y eso demuestra, hermano,
que no hay sinceridad en nosotros, que todavía tenemos algo de lo que traíamos del mundo, ¿verdad? Y por eso es importante, hermano, que la Pascua la celebremos todos los días. Hacer memoria de lo que el Señor hizo en aquellos tiempos por aquel pueblo. De esa manera Dios nos sigue guardando a nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Dice la palabra, que comían pan sin levadura y verduras amargas durante la Pascua. Esta verdura amarga simboliza las penalidades de esclavitud en Egipto. A ver, quienes vienen de una vida de perdición, de alcohol, de drogas, de adulterio, los que venimos de ahí, hermano, hemos sentido y visto que era una vida miserable. Nunca nos llenó el mundo. Nunca, en mi caso, nunca me llenó el mundo. Aún con buenos sueldos, buenas amistades, con tantas cosas que el mundo ofrecía, mi corazón, mi alma estaba vacía. Hasta que un día Cristo se plació llamarme. Y por eso, hermanos míos, yo no entiendo a un pueblo que dice amar a Dios, que sabe de dónde lo sacó. Sigamos con las mismas mañas, sigamos robándole a Dios, sigamos siendo incumplidos con Dios. Yo no concibo, hermano, y se los diré siempre. ¿Cómo es posible que alguien que tiene el Espíritu Santo siga con las mismas cosas? No se puede. ¿No será que usted, si es su caso, no ha nacido de nuevo? Porque la experiencia que a mí nadie me contó, yo la tuve, y hay gente que da testimonio de cómo era mi vida y cómo Dios en su misericordia me ha transformado, y siempre, y me sigo apasionando por las cosas de Dios. Porque la vida es cómo volver a las cosas del mundo, hermano. Cómo volver al alcohol, a lo que nos trae desgracia y desventura. Cómo regresar, no podría. Quizá en de aquí les siga gustando el mundo, y por eso su vida no cambia, por eso no ve la bendición de Dios, por eso puros problemas y problemas. Yo sé, como digo siempre, que Dios nos pasa por adversidades, hermano, pero no va a ser toda su vida. Hay tiempo, porque el evangelio son buenas nuevas de salvación, hermano, a su nombre. Entonces, esta verdura amarga significa las penalidades que pasó este pueblo en Egipto, como usted y yo cuando estábamos por eso, hermano, por eso cómo irnos a revolcar en las playas, cómo ir a contaminarnos allá, si hay nosotros hemos ido a los bautizos, hermano, y ahí está la gente al lado tomando casi desnudo. ¿Cómo ir estos días, no? Ni otros días tampoco, ¿no? Hay días especiales para uno, donde la playa, el río esté más tranquilo. Quizá un lunes por la tarde, ¿no? Porque el domingo se pone a reventar más en estos días. Entonces simboliza lo amargo, lo que este pueblo sufrió en Egipto, lo que usted, hermano, sufrió en el mundo. Y si no, y quiere probarlo, vaya allá y va a ver cómo regresa, va a ver cómo el mundo lo trata sin misericordia. Y Dios que nos ama, que nos es paciente, a veces no queremos obedecerle. Entonces, dice después de la Pascua, los israelitas celebraron la fiesta de las tortas no fermentadas, que duraba 7 días. Durante estos días no comían pan con levadura. Luego sigue esta enseñanza. La educación de los padres. Dice, los padres aprovechaban la celebración de la Pascua para hablarles a sus hijos acerca de Jehová. Éxodo 12, 25 al 27. A su nombre. Gloria. Cuando entréis en la tierra que Jehová os dará. ¿Quiénes están ya en la tierra prometida? ¿Quiénes están ya en la tierra prometida? Es por fe. Porque si hoy morimos, vamos para arriba, ¿no? Que se preocupen los que están allá afuera. Usted ya por fe estamos allá en la Canaán celestial. ¿Quiénes dicen amén?
Y dice la palabra en el verso 25, dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaré este rito, dice. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, dice, se inclinó nuevamente y lloró. Qué bonito es cuando platiquemos quizá con nuestros nietos, y que digan: abuelo, ¿por qué tú ya no tomas? Mira cómo está el mundo contaminado. ¿Por qué tú tratas bien a mi abuelo? Mira cómo trata el otro a su mujer. Y dirémonos: porque el Señor en su misericordia me alcanzó a través de Jesucristo y me hizo nueva criatura, para gloria de su nombre. ¿Quieren dar una pausa por eso? Bendito sea Dios. Con el tiempo los israelitas comenzaron a viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Deuteronomio, por eso usted viene aquí cada culto a celebrar que Dios lo pasó de muerte a vida. ¿Quién le dicen amén? Deuteronomio 16, verso 5. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y dice la palabra del Señor, dice 16:5: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol y a la hora que saliste de Egipto. 7. Y las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, y por la mañana regresarás, dice, y volverás a tu habitación. Por eso Dios estableció congregaciones. No, yo aquí en mi casa, no, por eso Dios, así como esta gente caminaba, no, para hacerle fiesta, igual tenemos que venir aquí a este lugar, adorarle. ¿Por qué este lugar? Bueno, en su casa creo que todos tienen una televisión, ¿verdad? A veces nos contaminamos viendo la televisión o la discusión con el esposo. En cambio, aquí es un lugar exclusivo, consagrado a Dios. ¿Quién? Por eso, cuando vienen aquí, mire, ni un niño corriendo. Allá en su escuelita, para que no distraigan a los demás, todo en su orden. Hay hermanas que están trabajando, sirviendo a sus niños. Hermanas, necesitamos obreras para niños. ¿Quiénes dicen amén? Necesitamos obreras para que apoyen con los niños. Y oigo un silencio, hermano. Un silencio. Nadie me dice: aquí estoy yo, pastor. Pero un día Dios se lo va a demandar, y de eso yo sé que así va a ser. Así que sigamos con este estudio. Bueno, dice más abajo: lo que algunos creen, esto es lo importante. Los cristianos, algunos creen que los cristianos deben celebrar la Pascua. Ahora, ¿cuál es nuestra Pascua? ¿Cuándo celebramos la Pascua nosotros? Bueno, nosotros, hermanos, tenemos en esta congregación la Cena del Señor. Eso lo hacemos cada primer domingo del mes. Dice la enseñanza. La verdad, dice, después de celebrar la Pascua el 14 de Nisan del año 33 de nuestra era, Jesús dio inicio a una nueva celebración, la Cena del Señor. Y dice, y eso viene en Lucas y Corintios, dice: esta comida reemplaza a la Pascua, ya que conmemora el sacrificio de Jesús. Comer, que dice, mi cuerpo, y beber mi sangre, que por vosotros he partido. Así las veces que la hicieres, bebieres en memoria de mí, hasta que venga. Nuestra fiesta, hermanos míos, es cada primer domingo, ¿verdad? Si podemos llamarle así. Cuando nosotros, antes, ¿se acuerdan? Cada cuando tomábamos la cena, nada más en estas fechas, y en diciembre, y creo que en octubre. No, pero luego hablamos y nos organizamos por el Espíritu Santo, y digo, cada mes, cada primer domingo del mes, hermano, aquí usted ve el pan y el jugo de uva,
que simboliza la comunión con Dios. Entregarle a Él nuestras cargas, no, lo que sea, no descansar en Él, aún hacemos el lavatorio de pies. ¿Quién dice amén? Entonces, amados hermanos, dice pues la palabra, esta comida reemplazó a la Pascua, ya que conmemora el sacrificio de Jesús, representado por el Cordero Pascual, que es la porción que leíamos en 1 Corintios 7. El sacrificio de Jesús es superior al sacrificio que se hacía en la Pascua, porque libera a las personas, oiga bien, de la esclavitud, dice, del pecado y de la muerte. ¿Quién dice amén? Vaya a Mateo 20, 28. Y luego seguimos, regresamos al tema de este día. Este es nada más para que aprendamos algo. Sé que muchos ya lo saben, quizá algunos no por ahí. Mateo 20, 28, a su nombre. Dice en el verso 28, dice lo que hizo el Señor. Dice, como el Hijo del Hombre, ya lo tiene, no vino para ser servido, sino para servir. Por eso, hermano, un cristiano que no sirve, aunque sea, digo, haciendo el aseo, que es algo honroso, pero aquí lo vemos como algo. Usted tiene que hacer algo, y se lo digo en amor de Cristo. Algo tiene que hacer para la obra. Y tiene que hacerlo, hermano, por gratitud a todo lo que Él hizo por nosotros. Y dice la palabra, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aún dice, para dar su vida el rescate por muchos. Recuerden que el Señor vino a llamar a lo vil, a lo necio, a lo menospreciado. Por eso, ¿cómo no darle honra, hermanos, si nuestra situación anterior? ¿Cómo un hombre como este que les habla predicando en un púlpito? ¿Cómo? Humanamente eso era imposible, pero a Él le plació. ¿No? Y no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, hermano, que tuvo de nosotros misericordia. ¿Quién dice amén? Por eso, hermano, es importante que todos los días meditemos acerca de lo que el Señor hizo en esa cruz. La tradición, sabe que esta semana lo celebran, ¿no? Y se guardan, no comen la carne, no comen puro pescado, pero pues dice la palabra que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale. Porque dice que de la abundancia del corazón, hermanos, habla nuestra boca. Qué importante. Pero regresemos, hermanos, al tema de este día. Yo no quise leerle esto por el tema, el punto que tocó el apóstol Pablo en esta porción de 1 Corintios, capítulo 5. Vaya otra vez a Corintios. Bendito sea Dios por su palabra. ¿Quién dicen amén? Dice, amados hermanos, 1 Corintios, donde estábamos, el apóstol Pablo invita a limpiarnos. No, sabe que se limpia no lo que está limpio, sino lo que está sucio. No, usted me llama desechemos, de hecho lo que no sirve, no lo que sirve. Usted no va a tirar un plato de bistec, ¿verdad? Que está recién salido de la estufa. Va a tirar quizás lo que ya no sirva, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Igual usted y yo desechemos lo que no sirve, porque lo que no sirve nos va a llevar a tener problemas con Dios. Limpiados pues, dice el apóstol Pablo, de la vieja levadura. Hay gente que, conociendo a Dios, sigue comportando, sigue hablando igual, no ha habido ningún cambio en él. Luego dice, hermanos, en el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura,
no con el pecado, no con las mañas que teníamos cuando estábamos en el mundo. Porque en el mundo, hermano, ¿quién no hizo malo? ¿Quién? Todos hicimos algo malo, pero venimos a Cristo, hermano, y se tiene que manifestar, hermano, que realmente Cristo vive en nosotros. Dice la palabra, dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cuántos son sinceros aquí? ¿Cuántos son sinceros? ¿Cuántos le son fieles a Dios? En otras palabras, usted puede decir sí, yo también le puedo decir sí, pero es Dios el que pesa. La balanza cabal, hermano, la tiene Dios. El pastor solamente da la palabra y debe ser ejemplo y practicarla, no vivirla. Y allá usted si quiere obedecerla o no, el que condena no soy yo. Por eso, hermano, es importante que, hermano, que seamos sinceros ante Dios. Si hay pecado, manifestarlo, sacarlo, porque nada hay oculto delante de Dios. A su nombre, dice la palabra. Vamos a ir a 1 San Pedro, en su capítulo 1. 1 San Pedro, capítulo 1, verso 17. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene? De gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Bendito sea Dios. Dice el verso 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ahí está lo que les decía. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana o hueca manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20: ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas, o sea, habiendo limpiado, habiendo preparado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. A ver, ¿cuántos aman a sus enemigos? ¿Cuántos aman a los que les aborrecen? No, pues amar al que nos ama es lo ahí de pechito, ¿verdad? Pero el punto es amar a los que nos aborrecen, de la manera como el Señor nos amó a nosotros. Dice la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor, ¿qué pasa? Se cae. Dice la palabra: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Y luego el 2, ahí está precioso. Aquí habla nuevamente de desechar. ¿Ya vio el capítulo 2? ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Hermanos, ¿qué tenemos que desechar? ¿Hay alguno aquí que no pague su renta? Que no pague su luz, que no pague el agua, ¿no? Hay alguno aquí que le han prestado y se hizo de la vista gorda, se olvidó.
deséchelo. Porque dice que Dios ve al justo, oye la oración del justo. Y aquí siempre le mando, si tiene casa, pague su predial. Dice la palabra que a Dios lo que es de Dios, hermanos, y a César lo que es del César. No nos manda a hacer plantón contra el gobierno. No nos manda a maldecir al gobierno, nos manda a sujetarnos. Le digo, hermano, pague lo que debe. Porque entonces, ¿cómo, hermano? ¿Cómo? Yo platicaba con el vecino de aquí de la esquina. Y él me daba testimonio de gente que conoce que es evangélica, pero mira lo que hicieron. Bueno, le digo, pues no le puedo decir que es mentira porque lo hemos visto, lo hemos vivido, ¿no? No todo el que me diga Señor, Señor, hermanos. No. Y dirán, Señor, en tu nombre íbamos y evangelizamos, perfecto. Y en tu nombre oramos y los enfermos sanaban, perfecto. Pero ¿por qué le dirá apartados de mí? Y le llama malditos. Porque hubo gente que se le predicó y no desecharon la vieja, seguían con las mismas mañas. Hermano, dice pues la palabra que somos nueva criatura. Y tenemos que dar testimonio de que verdaderamente, hermano, Cristo vive en mí. Se tiene que manifestar las obras, los frutos dignos de arrepentimiento, hermano. Por eso aquí siempre los traemos en ayuno, oración. Ayuno los días domingos, ayuno viernes. Ahora entramos en una cadena para que Dios limpie, para que Dios avive el Espíritu en nosotros, hermano. Tenemos que desechar, hermano, las cosas viejas. Si usted quiere ver la bendición en su casa, que la bendición lo persiga, tenemos que desechar lo malo. Porque Dios, hermanos, tiene la balanza cabal, la balanza justa. ¿Por qué no meditar este momento? Porque el Espíritu lo revela todo. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? Recuerda cuando Moisés parte, no entró a Canaán y le entrega la estafeta a Josué. Y de repente van a la guerra y derrota el pecado de Acán. Algo había escondido, porque luego, hermano, pues uno se puede ocultar las cosas, ¿no? Yo puedo tener una apariencia de piedad y puedo ser un lobo rapaz. Dígale a Dios que le muestre que realmente hay en mí. Yo puedo pensar, no, el hermanito le echa ganas y allá en la casa tunde a patadas a la esposa. Eso es de cobarde, no es de un hombre de Dios, hermano. O peor, que no le da, que no mantiene a su mujer. Dice la Biblia que es peor que un incrédulo, peor que un mundano. Aquel que no se cae a quitar tu semana o diario o mensual, como sea. Pero el hombre tiene que mantener a su esposa. ¿Quién dicen amén? Salvo que esté discapacitado o salvo que haya un buen acuerdo entre ambos. Porque el que paga más, dice por ahí. Entonces, hermano, que sea para meditar. ¿Qué estamos haciendo mal, hermanos? ¿Por qué las cosas no fluyen como Dios quiere que fluyan? Porque algo mal. ¿Por qué Israel era derrotado? Porque había pecado en su casa. Y por eso Dios en la nueva ley humanitaria, no. Si había algún adúltero por ahí, mátenlo. Que no contamine. Si hay muerto, sáquenlo. Que no contamine la tierra. ¿No? Y Pablo aquí decía que echaran fuera a ese que andaba con la mujer de su papá. Sé que aquí nunca se ha manifestado eso. Y sé que nos han metido goles, pero cuando lo vemos, lo exhortamos. Siempre le llamamos la atención porque no queremos ser alcahuetes de ustedes. Y si desde aquí, hermanos, a muchos Dios les ha hablado y no quieren entender, bueno, entonces va a ser Dios el que va a tratar con ellos. No, pues yo no puedo ir, si fuera mi hijo, ahí se actúo, ¿no? Algo debo hacer. Pero como dicen por ahí, mi familia somos.
Así que si les aconsejo, en familia en la carne, en el espíritu somos hermanos, ¿no? Así que mi deber es decirle, hermano, como dice aquí la palabra, dice, desechando pues toda que, hermano, malicia, dice todo engaño, hipocresía. Ay, hermanita de mi corazón, qué gusto verlo. Y lo abrazamos y le estamos enterrando la puñalada como Judas. ¿Cuántos aman con un corazón sincero? Que digan, te amo, pero te si algo te lo digo de frente, porque no me gusta, ¿verdad? Dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las extracciones que significa chisme, también significa maldad, difamación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la palabra, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Dice la palabra, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para vosotros, ¿qué dice, hermano? Mas para Dios, escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, o sea, como Cristo en nosotros, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana de domingo 21 de abril, primer día de la semana, nuevamente Dios nos confronta, ¿verdad? Y qué bueno, porque Dios en su paciencia nos habla antes de que mande juicio. Dios siempre nos está advirtiendo. Vamos a ir a 1 Corintios, a su nombre. Vamos a ir cerrando con lo que el apóstol Pablo escribía por el Espíritu Santo. Y dice, mire que dice el verso 9 al 12. Mire la exhortación de Pablo. ¿Quiénes están aquí? ¿Espíritu en mi cuerpo? ¿O solamente el bulto? Dice pues el apóstol Pablo, que andemos en seriedad y verdad. Dice el 9, os escribo por carta, dice, que no juntéis con los fornicarios, aquellos que tienen una inmoralidad sexual, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Luego que dice, imagínense a cuánto yo no tendría que hablar aquí si hiciéramos lo que dice aquí. O a la mujer, usted, a mí tampoco. ¿O con qué? ¿Qué dice ahí? O con los ávaros, o con los ladrones, los que le roban a Dios, o con los idólatras. Pues en tal caso será necesario salir del mundo. Más bien nos escribís que no juntéis, o sea, no tener nada que ver, no, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal que dice, hermanos, léalo usted. ¿Y qué hacemos nosotros, no? Queremos ser más buenos que Dios. Y como andamos medio embarrados, pues ahí hacemos misericordia, es lo triste, ¿no? Y aquí lo dice un hombre de Dios, el apóstol Pablo. Dice la palabra, porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros mismos a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues, que dice, hermanos, expulsen. Aquí no hay ninguno de esos, ¿verdad? No le va a tener que aplicar esto. Pero el punto, hermano, el punto es meditar. Así como el mundo
celebran su Pascua. Así como dicen que hacen culto a las 5 de la mañana, ¿no? Lo hacemos normal, porque la Pascua la hacemos cada primer domingo del mes, pero también todos los días, hermanos. Dios nos manda a meditar sobre vuestros caminos. Llévese en su mente la palabra desechar. ¿Qué tiene que desechar? ¿Qué tengo yo que desechar? Porque algo hay por ahí en todos, en unos más, en otros menos, pero algo, hermano, tenemos que sacar para que Cristo se perfeccione en nosotros. El apóstol Pablo escribió en Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo se forme en nosotros. Y Cristo, hermano, Él tiene que manifestar en nosotros, en su manera de ser, en su humildad, ¿verdad? Porque si algo nos sobra, y hasta además en la soberbia, y si algo nos falta, es su humildad para obedecer a Dios, para amarnos, para soportarnos unos a otros. Así que, hermano, póngase de pie, oramos. Padre, te damos las gracias, bendito Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Señor de misericordia. En esta hora, Dios mío, hemos predicado tu palabra, y bueno es meditar, Señor, como tu siervo Pablo dice: